Será el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial quien tenga el honor de entregar este último premio. Suerte a los tres. Ha dejado el pabellón muy alto, la anterior empresa. El jurado, por su puntuación en el modelo EFQM, liderazgo en su sector y el uso de la excelencia como herramienta de cambio, ha decidido también por unanimidad conceder el premio en esta categoría de gran empresa. ¿Quieres leer? Que no tiene micrófono. Máster D. ¿Ya puedo hablar? Bueno, estoy feliz. Estoy muy, muy feliz. Y muy emocionado. Primero quiero agradecer, porque yo creo que he cometido un error, al IAF, a Arturo Aliaga y al Gobierno de Aragón por los premios de excelencia, porque sinceramente no me lo esperaba. Yo creía que estas cosas eran un poco raritas, ¿no? Pero no me lo esperaba. O sea, muchísimas gracias y creo que es una labor excelente. En segundo lugar, evidentemente, tengo que agradecerlo a todo el personal de Máster D, que creo que llevan muchísimo tiempo trabajando y muy duro y muy bien. No voy a decir qué es Máster D, creo que más o menos en el vídeo se ve a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Simplemente diré que probablemente lo que más orgulloso he estado en mi vida es de la aportación que hemos podido hacer desde Máster D en los últimos años. No siempre, hay que reconocerlo, no siempre. Pero desde la crisis, donde nos decidimos que o nos dedicábamos a cambiar, a innovar, a investigar y a desarrollar algo distinto y diferente, o no teníamos futuro. Y en el 2013 les aseguro que me parece que me daban la vuelta y no me caía ni un duro. Pero realmente apostamos, hicimos una gran apuesta y lo curioso es que apostamos, investigamos e invertimos mucho, dinero no, que no lo teníamos, tiempo y esfuerzo en las personas, que quizá creo que es la mayor aportación que Máster D ha podido dar a todos sus empleados y a sus colaboradores. Quizás lo que más orgullo me ha dado en toda mi carrera profesional es el haber podido cambiar los parámetros de la gestión, el haber podido innovar en el trato a las personas. Siempre me he preocupado por la innovación, por el desarrollo, pero no me había preocupado y no nos habíamos preocupado por vamos a innovar hacia las personas, vamos a querer a nuestra gente, vamos a intentar que sean felices con nosotros. Y vamos a desarrollar un modelo, y en su día desarrollamos un modelo que llamamos EAL, Equipos Autoliderados. Y eso empezó a funcionar y a funcionar y a funcionar. No me digan ni cómo ni por qué, pero se resume en algo muy sencillo. Déjales hacer a las personas, que hagan y vamos a ver lo que ocurre. Como no lo había preparado, pero oyendo el discurso de Pilar Torreblanca, me parece el apellido, perdón, Garrigues, que no me acordaba el apellido, hablaban de tres cosas muy importantes: talento, liderazgo
¿y la mujer? Qué curioso, y se me ha ocurrido en ese momento, digo, es curioso, tenemos el 80% de todos nuestros colaboradores son mujeres. Probablemente el 80% de nuestro éxito se deba a ellas, y no lo dudo. Eso es lo único que quería, en todo caso, decir. Creo que los cambios de paradigmas y de modelos en la gestión realmente ayudan a desarrollar las empresas. Y si de algo podríamos hoy presumir, no es de nuestros productos, de nuestro talento. Tenemos gente normal, como en todas las empresas, pero con muchísima pasión y que pueden decidir absolutamente todo lo que van a hacer hoy y mañana. Y eso, les aseguro, que nos genera muchos beneficios económicos y personales. Muchas gracias, grandes equipos. Enhorabuena a los premiados.